Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de actividades. Bienvenidos. Buenas noches, Perfecto. licenciado. Buenas noches, Hola, Luis. Julián. Buenas noches. Muy buenas noches, señores estudiantes. Un gusto darles la más cordial bienvenida a este espacio de actividades correspondientes ya a la segunda semana de actividades de la materia de ciencias naturales. Iniciamos presentándoles el formato correspondiente para su tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en la unidad número uno, ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el subtema número 2, que contemplan los temas, los espectros atómicos, el modelo atómico actual y la tabla periódica. Son los temas que vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 2, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea dentro de estas actividades? Dice en una hoja de trabajo, realice la siguiente actividad. Primero, analiza y dibuja la tabla periódica de los elementos. Ya vamos a ver cuál es. Ya vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cómo está constituido en el desarrollo de esta clase. La segunda actividad dice, identifica y enlista los gases nobles de la tabla periódica de los elementos. Es todo lo que tienen que hacer como tarea para esta primera actividad que ustedes tienen. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, es clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es indispensable que ustedes lo realicen. Obviamente tienen que seguir el esquema que se les presenta en el recuadro que ustedes tienen en pantalla, donde dice el nombre de la institución centrado en la mitad de la hoja. Luego vienen los nombres, cursos, fecha, materia, tema de tarea y la semana a la que corresponde. Una vez que ustedes han completado toda esta parte del rotulado, a continuación proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Para que su contenido cumpla con los requerimientos que solicita la institución, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número uno con el tema los aspectos atómicos, el modelo atómico actual y la tabla periódica correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de febrero del 2026. Esta tarea permite entregas desde el 9 de febrero, la fecha límite de entrega es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo. Tienen todo un espacio bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad y obviamente que la puedan subir a su aula virtual. Una vez que hemos revisado el desarrollo del contenido del material que tienen ustedes como tarea, a continuación vamos a iniciar con la explicación, el desarrollo explicativo de la clase correspondientes a esta hora y obviamente a esta semana de la unidad. Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando todos los contenidos que tenemos en nuestra aula virtual y vamos a ir hablando justamente. Vamos a ver del aspecto atómico, los espectros atómicos, vamos a ver. Estamos en los ciclos de la naturaleza y sus cambios, la ciencia en la vida y vamos a ver los espectros atómicos. ¿A qué se refieren? Los elementos químicos poseen espectros que corresponden al registro de las radiaciones absorbidas o emitidas por los átomos que los constituyen. Todas las estructuras que nosotros tenemos en nuestro planeta están constituidos por átomos. Estos átomos obviamente son elementos químicos y cada uno tiene una característica específica. Los espectros de emisión indican que un electrón en el átomo solo puede tener determinada energía, confirmando la existencia de los niveles de energía de Bohr. El espectro de absorción consiste en los enlaces de luz que no son absorbidos. Cada elemento tiene un aspecto propio, un aspecto diferente, el cual es como una huella dactilar del mismo. Para medirlo se utiliza el espectroscopio, que es un aparato que les permite determinar estas actividades. El hombre, durante su vida, especialmente en estas últimas etapas a partir de la Segunda Guerra Mundial,
ha empezado a manipular todos estos átomos, todas estas características, obviamente con el fin de generar armas de carácter nuclear. Los átomos son totalmente inofensivos si se encuentran en su estado natural o se encuentran dentro del estado puro en la naturaleza. Pero si son mezclados o son combinados unos con otros, obviamente dependiendo de su estructura, obviamente se transforman en totalmente peligrosos. Ustedes podrán, de pronto habrán escuchado, por ejemplo, las plantas nucleares, especialmente una de las más cercanas o las más recientes que hubo, el desastre, por ejemplo, de Chernobyl, donde prácticamente toda esta radioactividad creada por elementos, por átomos, obviamente generó un problema para la naturaleza, un problema y un peligro para la vida en general, tanto de flora y fauna. Pues estos elementos químicos, estos elementos atómicos, obviamente son los que alteran nuestras células, los que causan cáncer, causan quemaduras y otras determinaciones que son totalmente peligrosas para el desarrollo de la vida. Es por eso sí es indispensable que el hombre, que los estudiantes justamente analicen y vean obviamente la importancia que tiene el tema y la delicadeza con la cual nosotros debemos trabajar. Y dentro de estas características, obviamente tenemos el modelo atómico actual. Al referirse al espectroscopio, se observó que las líneas en los aspectos se dividían en rayas más pequeñas que implicaban estados intermedios de energía entre los niveles propuestos por Bohr. La teoría de Bohr tuvo éxito al explicar el comportamiento del átomo de hidrógeno, pero falló al tratar de descubrir el espectro de otros elementos que contienen más de un electrón. De estas características, en el año de 1924, de Broglie propuso la naturaleza dual del electrón. Esto involucraba que el electrón, además de poseer masa y viajar a velocidades cercanas a la luz, presentara un comportamiento ondulado que no podía ser explicado desde la física clásica. Así surge la física cuántica y por ello el modelo actual del átomo se conoce como modelo cuántico. En el año de 1926, Heisenberg estableció que no es posible determinar la posición y velocidad de una partícula como el electrón al mismo tiempo. Ese mismo año, Schrödinger formuló una ecuación que relacionara la energía de un sistema con sus propiedades onduladas. A diferencia del modelo de Bohr, la solución de esta ecuación no indica la posición del electrón en términos de órbita, sino suministra información sobre la probabilidad de encontrar el electrón de una región del espacio, a la cual se le da el nombre de órbita. Y ya vamos a ver en una forma gráfica todo el proceso de explicación que se les ha dado en este pequeño resumen en función del modelo atómico que se utiliza en la actualidad. Y vamos a hablar a continuación directamente acerca del átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo se compone de un núcleo central en donde se encuentra prácticamente toda la masa atómica y periferia. El núcleo está ocupado por dos clases de partículas fundamentales, los protones y los neutrones. Dicho de otras palabras, en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Los protones son partículas cargadas positivamente y poseen una masa característica, mientras que los neutrones no tienen carga y presentan una masa también particular que tiene casi el mismo valor que la masa del protón. En la periferia se ubican los electrones. Como la masa del electrón es insignificante, la masa del núcleo se hace equivalente a la masa del átomo. Y justamente aquí a continuación nosotros podemos ver cómo está constituido. Está constituido por el núcleo, la periferia y la corteza. En el núcleo, los rojos obviamente corresponden a los protones y obviamente el azul corresponden a los electrones y en el centro también tenemos los neutrones. Recordemos que los protones tienen carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones no tienen ningún tipo de carga en sus estructuras, en su masa. Los electrones se encuentran ubicados en cada una de las órbitas que van dibujando la periferia y la corteza de nuestro átomo. De esa manera está determinada la forma que contiene el átomo.
Todos los átomos de un elemento químico tienen la misma cantidad de protones. El número de protones del núcleo atómico de un elemento químico se llama número atómico y se representa con la letra Z mayúscula por lo general. Por ejemplo, todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo. Entonces será igual a 8. El sodio tiene 11 protones en su núcleo, por lo tanto Z será igual a 11. Hay átomos de un elemento que tienen diferentes números de neutrones en su núcleo. A eso se los conoce como isótopos. El deuterio, por ejemplo, es un isótopo del hidrógeno. La suma de los protones y de los neutrones del núcleo atómico de un elemento químico se denomina número másico o masa atómica del elemento y se simboliza con la letra A mayúscula. Siempre tienen que tener en cuenta estas pequeñas características para que puedan reconocerlos cómo están constituidos en la tabla periódica de los elementos. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los responsables de las propiedades químicas de cada elemento. Son los que participan directamente en reacciones químicas que dan como resultado la formación de compuestos químicos. En condiciones normales, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que les convierte a los átomos en entidades eléctricamente neutras. La configuración de electrones del átomo, los electrones se distribuyen en niveles identificadas con la letra K o la letra Q porque hay 7 niveles. De acuerdo con el número de electrones del átomo, se ubican 2 en el primer nivel K hasta 8 en el nivel L y en las otras variantes igual. Y eso nosotros ya lo vamos a ver justamente en el gráfico. En cada nivel de energía, los electrones están organizados en subniveles de energía. Si observas el esquema del diagrama de la derecha, te puedes dar cuenta de que un átomo con 3 electrones tendrán 2 niveles, uno S y uno en el nivel 2S. Un átomo con 5 electrones tendrá la siguiente configuración: 2 en la 1S, 2 en la 2S y uno en la 2P. La configuración del sodio, por ejemplo, será Z igual 11. La configuración sería 2 en el S, en el 1S, 2 en el 2S, 6 en el 2P y uno en el 4S. Se los representaría de la siguiente forma: 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ahora vamos a intentar realizar la configuración con el cloro, que tiene, obviamente está representado por Z igual a 17. Obviamente son las determinaciones que uno se los va desarrollando en función de qué, en función de las determinaciones. Ustedes pueden ver aquí las letras que habíamos visto o habíamos descrito anteriormente, que son los niveles, obviamente, hasta llegar a la periferia o la corteza. Tenemos la letra M, la letra L, la letra K, todos ellos obviamente siempre se los representa con la letra mayúscula, de acuerdo a su determinación. Para ello, obviamente nosotros vamos a ver la tabla periódica de los elementos químicos. La tabla periódica de los elementos químicos prácticamente es una representación didáctica de cómo están constituidos, cómo la química les ha clasificado para poderlos estudiar de acuerdo a las características comunes. Por ejemplo, de los gases nobles, los metales, los no metales y cada uno de ellos que vamos a ir viendo a continuación. Conocer las propiedades de los átomos, en especial su masa y la formulación química, fue una tarea en la que se concentraron la mayoría de los científicos durante el siglo XIX. Jöns Jacob Berzelius, durante el año 1779-1848, fue el primero en sugerir los símbolos de los elementos químicos utilizando la primera letra del nombre del elemento en latín o en griego en mayúscula. Por ejemplo, el flúor está representado por la F mayúscula, debido a que los diversos elementos que se conocían, y para evitar confusiones, se acordó emplear las dos primeras letras del nombre. Por ejemplo, para el sodio, la N mayúscula y la siguiente A. En latín, natrium es la descripción o la traducción de sodio. En cuanto a la tabla periódica de Mendeleev, durante el año 1969, el químico Dmitri Mendeleev publicó una tabla periódica basada en el orden creciente de pesos atómicos.
Organizó los elementos en períodos o filas de longitud variable y en grupos o columnas, en los cuales se ubicaron elementos con propiedades similares. El éxito de su organización radicó en dejar espacios para los elementos que se descubrirían posteriormente. Eso fue una de las claves fundamentales o del aporte fundamental de Dmitri Mendeleev. En cuanto a la tabla periódica actual, en el año de 1913, Henry Young Jeffries Monselier sugirió una organización en orden creciente del número atómico, lo que conllevó a la siguiente formulación de la ley periódica, que dice lo siguiente: las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de su número atómico. Y vamos a ver por qué más adelante. La estructura de la tabla periódica está organizada en grupos y periodos. Los grupos o las columnas verticales se designan con números romanos que van del 1 al 8 e indican el número de electrones que posee el átomo en su último nivel de energía o nivel de valencia, razón por la cual presentan propiedades químicas similares, mientras que los periodos o filas horizontales se designan con números arábigos que van del 1 al 7 y señalan el número de niveles de energía que tiene un átomo. Esto en cuanto a las estructuras y a las características. Y aquí nosotros podemos observar, obviamente, cómo está constituido un átomo, cómo está distribuido uno de los elementos de nuestra tabla periódica. Y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo desde la parte superior hasta la parte inferior. Vamos a ver cómo está constituido. En la parte superior izquierda tenemos el número 19. Este número representa al número atómico. Obviamente cada elemento, cada estructura, cada elemento obviamente va a tener un número diferente. En este caso estamos hablando del potasio. El número atómico del potasio es el 19. A la parte derecha tenemos el peso atómico que es 39,098. La valencia, igual que está en la parte inferior, tenemos 1. El símbolo del potasio tenemos la K en mayúscula. El punto de ebullición en grados centígrados tenemos de 760. El punto de fusión en grados centígrados tenemos de 63,7. La densidad en gramos por milímetros tenemos de 0,86. Entonces aquí tenemos la estructura atómica. La estructura atómica tenemos de 4s1. Esa es la estructura atómica. Esto obviamente son las referencias que nosotros vamos a encontrar en una tabla periódica de los elementos y obviamente esta descripción va a estar en cada uno de los elementos que constituyen la tabla periódica. Así que es importante que esta parte ustedes lo vayan analizando y los vayan viendo. En casa también vayan practicando con otros elementos de la tabla periódica para que ustedes se sigan familiarizando cómo está. El número atómico, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, el nombre del elemento, la estructura atómica, el símbolo, la valencia y el peso atómico. Esas son las estructuras o la información que nosotros vamos a encontrar de cada uno de los elementos. Y a continuación nosotros vamos a poder observar, vamos a poder ver justamente la tabla periódica de los elementos, y aquí nosotros podemos ver, y la tabla periódica de los elementos está distribuida por colores, como ustedes lo pueden observar. Cada color obviamente representa un grupo o una familia de elementos. Por ejemplo, los que se encuentran en color morado son los que constituyen o constituidos o representados por los no metales. Los celestes por metales alcalinos, los tomates por alcalinotérreos, los celestes claros por metales de transición, los rosados por todos los elementos halógenos, los verdes por gases nobles, el verde agua por otros metales, el mostaza por metaloides, el amarillo por lactánidos y el rosado por actínidos. Esos son los metales, las familias de los metales, obviamente, cómo está constituido dentro de nuestra tabla periódica de los elementos. Y como vimos anteriormente,
cada uno ustedes pueden ver cómo obviamente tienen el nombre del elemento, tienen el símbolo del elemento, tienen el número atómico, tienen las características que nosotros hemos ido viendo en la estructura anterior, en la gráfica anterior, donde estaban constituidas todas sus partes. Aquí nosotros lo podemos ver. En la parte inferior tenemos, obviamente, aquí nosotros igual hay una pequeña explicación donde podemos ver el número atómico, tenemos el símbolo químico, tenemos el nombre del elemento y tenemos la masa atómica y tenemos igual la descripción de cada uno de ellos. Entonces, estos tenemos como, obviamente, estas características, nosotros tenemos que aprendernos de cada uno de ellos. Y vamos a ver a continuación, en la siguiente etapa de nuestra clase, justamente vamos a ir analizando un poco más acerca de la tabla periódica de los elementos, que es fundamental que nosotros conozcamos y sigamos, obviamente, analizando todos estos temas que son parte fundamental de las otras materias que ustedes van a recibir en los cursos superiores a partir del primero, segundo y tercer año de bachillerato. Y vamos a hablar a continuación sobre justamente de la tabla periódica de los elementos. Aquí tenemos igual la tabla periódica de los elementos. No podemos observar tan claro, obviamente se encuentra pequeña, pero obviamente aquí tenemos la tabla periódica y ya nosotros habíamos visto cómo está distribuida, ¿no es cierto? Les habíamos explicado en su material de apoyo que ustedes poseen. Y vamos a analizar y vamos a responder qué es la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos es un registro de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad. Los elementos están ordenados en forma de tabla según su número atómico. Que esto quiere decir el número de protones, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. En esta tabla los elementos están organizados por filas y columnas que muestran cierta periodicidad. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen propiedades similares. En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de los 118 elementos registrados en la tabla periódica. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? 118 elementos. Se han establecido símbolos llamados símbolos químicos para representar a cada elemento de la tabla periódica, que además están identificados según sus estados de agregación, esto es sólido, líquido o gaseoso, o a una temperatura de 0 grados centígrados y a una presión de 1 amperio. La tabla periódica es una herramienta fundamental para la química y la biología y otras ciencias naturales que se actualiza por el pasar de los años, conforme aprendemos más sobre las propiedades de la materia y las reacciones entre los elementos. Cuando hablamos de las reacciones, es qué sucede, por ejemplo, si mezclamos un elemento con otro, si se fusionan, si generan un rechazo, si generan una explosión, si generan un ácido, si generan, dependiendo de la reacción que vayan a tener. Aquí tenemos los elementos químicos y de igual manera, por ejemplo, arrancamos en la parte central, tenemos el nombre químico, en este caso tenemos el azufre. El azufre, el símbolo es la letra S. El número atómico es el 16. Ya sabían por qué es el número 16, por el número de electrones, ¿no es cierto? Ese es el número atómico. Tenemos la masa atómica, tenemos en este caso los estados de oxidación. Aquí tenemos la lista, los números y los niveles en función de los estados de oxidación en función del azufre. El azufre está constituido dentro de la familia de los no metales. Es otra de las características que en algunas tablas periódicas ustedes lo van a encontrar en cada uno de los elementos. ¿Cómo se organiza la tabla periódica de los elementos? La tabla periódica actual está estructurada en 7 filas horizontales denominadas períodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Los elementos químicos están ordenados en orden creciente de sus números atómicos, es decir, el número atómico aumenta de izquierda a derecha en el periodo de arriba hacia abajo en el grupo. Los 18 grupos conocidos obviamente son los siguientes y vamos a ver cada uno de ellos. Es importante que ustedes vayan analizando. Tenemos el grupo uno representado por Ia, en su mayoría son los metales alcalinos, tales como el litio, representados por la L mayúscula y la I minúscula, el sodio, la N y la A, el potasio, la K, el rubidio, la R y la B, el cesio, la CS, el francio, la F y la R. Además de este grupo se encuentran el hidrógeno representado por la H, que es en este caso un gas. El grupo 2,
que es, obviamente tenemos el grupo 2 en romanos y la letra A mayúscula, los metales alcalinoterrios, tales como el berilio, representados por la B y la E, el magnesio, representados por la M y la G, el calcio por la C y la A, el estroncio por la S y la R, el bario por la B y la A y el radio por la R y la A. Pertenecen al grupo 2. El grupo 3 está representado por el 13 en romanos y la B mayúscula, la familia del escandio SC que incluye al itrio, la Y a las tierras raras, tales como el antano, el E y la A, el cerio, la C y la E, el presidomio, la P y la R, el deominio, la D, la N y la D, el prometio, la P y la M, el samario, la C y la M, el europio, la E y la U, el gadolio, la G y la D, el terbio, la T y la B, el disprocio, la D y la Y, el olmio, E y O, herbio, ER, tulio, TM, iterbio, YT, lutecio, la L y la U. También se incluyen a los actínidos, el actinio, el AC, torinio TH, protaxinio PA, el uranio U y obviamente el uranio, para quienes obviamente están siguiendo un poco de noticias, es uno de los elementos más importantes para la creación de las bombas nucleares. El neptunio, la T y la P, el plutonio PU, el americio AM, el curio CM, el berkelio, BK, californio, CF, einsteinio, ES, fermio, FM, mendelevio, MD, neverio, NO y laurencio, LR. Esos son los elementos o las familias de componentes, obviamente, que están dentro del grupo 3. El grupo 4 está representado por el 4, obviamente, en romanos y la B. La familia está constituida por la familia del titanio, la T y la I, que incluye el circonio ZR, el hafnio HF, el rutherfordio, la R y la F, este último sintético y radiactivo. Entonces, otro elemento totalmente radioactivo. El grupo 5 que está representado por las 5 en romanos y la B. La familia del vanadio constituye esta familia, representado por la B, el nibio por la NB, tantalo, la T y la A, tubnio, la DB, este último es sintético. El grupo 6 por la IB, la familia del cromo, CR, del molibdeno, MB por el wolframio, la W, y el ciagorgio por la SJ, perdón, la SG, este último igual siendo sintético. El grupo 7 está representado por en romanos el número 7 y la B mayúscula, la familia del manganeso, la M y la E, la M y la N, el renio, la R y la E, el tecnecio, la T y la C, y el borio, BH, estos últimos son totalmente sintéticos. El grupo 9 está, perdón, el grupo 8 está representado por el 8 en romanos y la B, y está representado por la familia del hierro, la F y la E, el ruterio, la R y la U, el osmio, OS, ocio, la H y la S, este último sintético. El grupo 9 está representado por el 8 en romanos y la B, y está representado por la familia del cobalto, CO, rodio, RH, iridio, la L y la R, y el sinterio, metenio, la M y la T. Esto en referencia a este grupo 9. Vamos a ver el grupo 10, está representado por el 8 en números mayúsculas, la B está constituido por la familia del níquel, la N y la I, el paladio, PD, platino, PT y el sintético darmastro DS. El grupo 11 es representado por el número 1 y la B mayúscula, el 1 en romanos y la B mayúscula, la familia del cobre, Cu, plata, Ag, oro, Au y el sintético rontegio es representado por la R y la G. El grupo 12, representado por el 2B, está representado por la familia del zinc, ZN, el cadmio, CD, mercurio, GHG y el sintético copérnico, CN. El grupo 13, representado por el número 3 en romanos, y la B,
los terrios boro Br, aluminio Ai, galio Ga, indio In, talio Ti y el sintético ionio, representado por la N y la H. Y obviamente para las siguientes clases, obviamente vamos a ir viendo las siguientes familias, cómo está constituida esta tabla periódica de los elementos. Ya nos queda pocos elementos. Lamentablemente, el tiempo es uno de nuestros factores más negativos dentro del estudio, pues la tabla periódica de los elementos es bastante amplia. Y obviamente esperemos que en la siguiente clase, obviamente, poder retomar este tema para que ustedes puedan tranquilamente revisar. Y de hecho lo vamos a hacer. Les recuerdo, compañeros, que la próxima semana, por ser carnaval, obviamente las tres clases que tenemos del lunes y del martes, obviamente se encontrarán grabadas en diferido, así es que ustedes tienen que revisarle obligatoriamente para que ustedes vean y obviamente sigan reforzando sus conocimientos. La siguiente semana, por lo tanto, no tienen asistencia, pero sí tienen las clases grabadas que ya a partir del viernes yo ya las subiré para que ustedes tengan de forma efectiva y precisa a tiempo toda la información pertinente en función de las actividades académicas. Así que, señores y señores, me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente feriado de carnaval, que disfruten con sus familias, jueguen, diviértense, cuídense mucho y obviamente estaremos listos para continuar trabajando dentro de este proceso educativo. Señores y señores, un feliz resto de semana, una feliz noche, los mejores deseos para ustedes. Gracias, Gracias, licenciado. De igual licenciado. manera, para usted. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Licen. Gracias, licenciado.